un día más aquí, a vuestro programa preferido, a la Biblioteca de la Historia, un espacio cultural donde la historia la explicamos en forma de anécdotas y forma también didáctica y divertida. Explicamos la historia muchas veces como no viene en los libros, y hoy tenemos 3 grandes capítulos para explicarlos aquí en nuestro programa. Y el primero, hablaremos de la iglesia de Santa María en Vilafranca del Penedès. Nuestro segundo vídeo hablaremos de una presa muy especial en un pantano, la presa de San Luis, donde muchos niños fueron emparedados vivos para un rito satánico y que vigilaran así la presa para cuando se desbordara lloraran y salvaran el pueblo que había debajo de esa presa. Y el tercero, hablaremos de un tema que está en la máxima actualidad, que es el de las pandemias. Ahora, aquí en la Biblioteca de la Historia, os dejamos con el primer vídeo, el de la iglesia de Santa María en Vilafranca del Penedès. Adelante, vídeo. Hoy, en la Biblioteca de la Historia, hablamos de una gran basílica, un templo religioso que el mismo Papa de Roma, Benedicto XV, en 1920 la elevó a la categoría de basílica menor. Hablamos de la Basílica de Santa María en Vilafranca del Penedès, esta capital del Cava, donde su máxima expansión económica tuvo su alce durante el siglo XIII y donde los poderes eclesiásticos tenían un gran peso en toda la sociedad civil y gubernamental, hicieron que estos poderes que tenía el clero sirvieran para que éste decidiera y ordenara la construcción de la iglesia de Santa María sobre los restos de otro templo religioso anterior, datado sobre el siglo XIII. Las diferentes cofradías y gremios fueron las principales fuentes de capital para la construcción de esta nueva iglesia, en la cual sus cimientos descansaban en la antigua antes mencionada del siglo XII. Podemos decir que la fecha de su construcción se data del año 1285, aunque su máxima consagración no fue hasta 1484. Se trata de una iglesia de un solo cuerpo o nave, en la que su fachada es totalmente de estilo gótico, datada en 1903. En su edificación podemos observar un ábside que tiene forma geométrica poligonal y con algunos contrafuertes que dan así forma a sus diversas capillas. Sus antiguas vidrieras fueron destruidas por un incendio en el 1934, pero sin embargo podemos ver la espectacularidad de sus nuevas vidrieras realizadas de nuevo en los años 1950. Justo debajo de su presbiterio también podemos encontrar su cripta, que está datada del año 1561. La antigua entrada es del siglo XIII y antiguamente recibía el nombre de entrada de los curas o entrada dels capellans en catalán. Su parte más moderna, sin embargo, es su campanario, que data del siglo XIX, que es de 8 caras y coronada arriba de todo con un hermoso ángel. Como hemos contado aquí en la Biblioteca de la Historia muchas veces, la guerra civil más absurda de nuestro país, donde las balas se disparaban entre hermanos y algunos abuelos fusilaban a sus nietos, también destruyó varias obras de arte totalmente irrecuperables. Una de las pocas que se salvó de esta quema fue el famoso entierro de Cristo del escultor Josep Llimona. También en la capilla de San José estuvo ubicado el panteón de la familia Álvarez Cuevas. Recordaremos que la familia Álvarez Cuevas fueron y permanecieron a un famoso linaje nobiliario español originario de la corona de Castilla, la iglesia de Santa María, una iglesia con una historia impresionante y que os hemos contado
desde aquí, desde la Biblioteca de la Historia, con la máxima humildad y de la forma más verídica que podemos hacer. Una iglesia espectacular en la capital del Cava. Tenéis que visitarla, verla y fotografiarla. Una gran iglesia en Vilafranca del Penedès. Compañeros, yo la he visto, la iglesia de Santa María en Vilafranca del Penedès, una iglesia del 1900, una iglesia gótica extraordinaria y donde la historia no solamente de Cataluña, de la guerra civil, pero también de España fue representada. Estamos hablando también de aquella familia Álvarez Cuevas, donde aquel noble linaje nobiliario español tiene allí su sepulcro en la iglesia de Santa María en Vilafranca. Y ahora os vamos a dejar con esa famosa presa, esa presa de México, la presa de San Luis, donde los niños fueron emparedados vivos por un rito satánico. Adelante, vídeo. Aquí, en la Biblioteca de la Historia, os explicamos un caso muy curioso. Un caso que nos explica la historia y los sacrificios humanos a través de la humanidad. A lo largo de la historia es sabido la práctica de sacrificios humanos para proteger aldeas o tribus. Se dice que en cualquier tipo de construcción antigua se pueden encontrar fácilmente restos humanos a raíz de sacrificios para asegurar su fortaleza. Pero uno de los casos más espeluznantes es el de la presa de San Luis Potosí, en México. Esta siniestra leyenda empieza el año 1863, con la construcción del muro de contención de la presa de San José en San Luis Potosí. En aquella época, el espiritismo, el esoterismo y el miedo a lo desconocido era de gran práctica entre los habitantes de la zona, sobre todo en personas de la alta sociedad. Durante la construcción, un brujo local influenció a las autoridades y constructores asegurando que se debían sacrificar vidas inocentes para preservar la seguridad del pueblo, que quedaba justo a pocos kilómetros de la presa. Inmediatamente se compraron niños muertos de familias humildes y se secuestraron en orfanatos otros vivos para este maléfico plan. Eso sí, dejando dulces y comidas mientras los emparedaban vivos para que sus almas al morir, asfixiados, no se enfadaran. El brujo aseguró que este hecho atroz haría que las almas de los niños llorarían si algún día la presa se rompiera, por una subida a nivel de las aguas, avisando a los vecinos para que así pudieran salvar sus vidas. Lo más paradójico es que años después, el 14 de septiembre de 1933, y un día antes que la presa de Constancia se reventara, muchos de los habitantes aseguraron escuchar lamentos de niños provenientes de la presa. Pero eso sí, las nuevas autoridades, a las horas escépticas, no hicieron caso a la voz de su pueblo, que todo y pedir desalojar el pueblo por la creencia popular que los lamentos de los niños venían de la presa y de los niños allí emparedados, avisándose estos de una posible desgracia por venir. Una hora antes de medianoche, la desgracia se cebó con el pueblo al desbordar la presa a razón de las grandes tormentas que hubieron el día anterior, y eso hizo que causara centenares de muertos y muchos desaparecidos. Una leyenda sobre niños puestos dentro de los muros de esa presa, emparedados vivos, con dulces y comida, para que no se enfadaran, y estos cumplieron con su cometido, llorar justo antes de esa gran tormenta donde reventó la presa y se llevó un pueblo por delante. Una leyenda sobre niños emparedados aquí que hemos contado desde la Biblioteca de la Historia. Bien, compañeros, ya lo habéis escuchado, la presa de San Luis, una cosa que seguramente desconocíais y que miles de niños fueron emparedados vivos y algunos otros muertos y se les dejaban golosinas y comida donde eran encerrados dentro de esa presa
para cuando se asfixiaran con el cemento no tuvieran ningún tipo de represalia contra aquellos que habían construido la presa y contra el pueblo que tenían que salvar. Unos niños que un día lloraron, nadie les hizo caso y la presa se rompió y mató un montón de gente y hubieron un montón de desaparecidos, niños emparedados vivos en la presa de San Luis, en Nuevo México. Una barbaridad de nuestros tiempos y del ser humano, como ha hecho miles de veces, emparedando gente viva dentro de las paredes para conservar o para santificar las obras arquitectónicas. Y ahora os vamos a dejar con un tema de la máxima actualidad, un tema que en estos últimos años nos ha conmocionado a todos, y es el tema de las pandemias. Hablaremos de las pandemias que han matado a miles de seres en toda Europa y en nuestra unidad. Os dejo con este importante vídeo de las nuevas enfermedades que nos están llevando a cabo las técnicas farmacéuticas como las pandemias, pero que no son un invento de nuestro siglo, sino también del siglo pasado. Adelante vídeo. Buenos días, compañeros, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Un día más, desde aquí, desde nuestra nave del tiempo, viajamos atrás para enseñaros parte de la historia que a veces no conocemos. Hoy en día hablaremos de una enfermedad en la cual todos estamos acostumbrados a sufrir. Una enfermedad que nos está invadiendo por todo el planeta, el llamado COVID. Pero no hablaremos de ella, hablaremos de tiempo atrás, cuando hace más de 100 años hubo otra especie de enfermedad mortal, la que también obligó a muchos a llevar mascarilla y que causó miles de muertos en toda Europa. Hablamos de la famosa peste negra, que junto con el COVID y la gripe española han sido una de las peores plagas y más letales de la historia de la humanidad. Esta pandemia está causada por la bacteria Yersinia pestis. Esta mortal pandemia acabó con la vida de miles de ciudadanos de toda Europa en pleno siglo XIV. Pero siglo después, en el siglo XVII, hubieron algunos rebrotes que duraron hasta entrados los años 1873. Uno de los datos más curiosos de esta letal enfermedad eran los disfraces utilizados por los médicos para ver a sus pacientes. Los médicos, conocidos como doctores de la peste, en el siglo XVII acudían tapados con una especie de túnica muy parecida a los burkas que todos conocemos y con una gran máscara de madera, con una nariz en forma de pículo de águila enorme. Este disfraz la datan de la época del rey Luis XIII, que de la mano de su médico particular, Charles Delorme, utilizaba esa enorme nariz con dos orificios para poner algodones e impregnarlos en perfume para evitar el odor que producía la enfermedad de la peste. Años después, todos los demás médicos copiaron, se cree, su atuendo o disfraz para atender así a los enfermos de esta brutal pandemia que sacudió a toda Europa y causó tantos muertos que escalofrió el corazón de nuestra querida tierra. Hubieron tantos muertos que incluso hubo que enterrarlos y reenterrarlos en fosas comunes y quemar vivas sus pertenencias para que no se extendiera esta brutal pandemia. La peste, una de las enfermedades, junto con la gripe española y el COVID, que ha sacudido el planeta Tierra de una forma brutal. Una enfermedad que costó la vida a miles de personas y en el cual los doctores de la muerte, con esas horribles máscaras, llamaban a la puerta de quien la estaban padeciendo. Una enfermedad y unos médicos que aquí os hemos mostrado desde la Biblioteca
de la historia. Pues bien amigos, ya lo habéis visto, las pandemias, una cosa actual, pero que viene también de nuestro pasado, la peste negra, la gripe española y ahora el coronavirus, quizá estén relacionados, quizá sea casualidad que cada 100 años nos venga una pandemia diferente, no lo sabremos, pero bueno, hoy aquí en la Biblioteca de la Historia hemos tocado 3 temas bastante importantes, yo creo que os han gustado, que es la iglesia de Santa María, la presa de San Luis y, por último, este apartado de pandemias que seguramente muchos no sabíais. Os espero en el próximo programa de aquí, de la Biblioteca de la Historia, y deciros, como siempre, que os quiero y aquí, en este plató, os espero. Adiós.